en estos perecederos, en el producto. Las frutas tales como peras y manzanas, conservadas a la temperatura mínima tolerada en almacenes, son generalmente maduradas en forma complementaria antes de ser procesadas para un producto industrial. Que la temperatura crítica también hay que tomarla en cuenta, considerando que esta temperatura crítica es la temperatura bajo la cual ya las frutas pueden sufrir alteraciones. Ambas temperaturas, es decir, la temperatura mínima tolerada y la temperatura crítica, dependen del tipo de fruta, de la variedad. También hay que tomar en cuenta lo que se entiende por el punto de congelación del jugo de la fruta, ¿no? Se encuentra en un punto, en una temperatura por debajo o menor, digamos, que la temperatura crítica. Durante la conservación temporal en almacenes, también hay que tomar en cuenta la humedad relativa, la cual debe ser, por un lado, debe ser lo suficientemente alta para poder reducir las pérdidas que se pueden sufrir en el peso de la fruta debido al proceso de transpiración, o sea, al sudar, la pérdida de agua, ¿no? Por un lado, debe ser la humedad relativa bastante alta, pero por otro lado también debe ser baja, a efectos de evitar la proliferación de microorganismos, ya que sabemos de que a medida que aumenta el tenor de agua o la humedad, no solamente en los tejidos de la fruta, sino en el ambiente de almacenamiento, también hay mayor propensión a la proliferación de los microorganismos, ¿no? Se multiplican, digamos, en esas condiciones favorables. Y también es importante tomar en cuenta la circulación del aire en el ambiente, en el cuarto de conservación, ya que el aire lo utilizamos para fluido que transporta el calor desde el producto que se almacena hacia el evaporador que se utiliza en el sistema de acondicionamiento del ambiente, ¿no? El sistema de refrigeración. Entonces, la circulación del aire se entiende que debe ser alta, pero no tanto, digamos, no tan elevada a efectos de que no provoque que la evaporación del agua contenida en los tejidos de la célula de la fruta. Entonces, eso en cuanto a la aplicación de refrigeración, de frío. Pero también dijimos que se puede complementar o adicionar, además del frío, lo que se llama atmósfera controlada, ¿no? Entonces, aplicando, además de frío, el tema de la atmósfera controlada del cuarto de almacenamiento, logramos mejores condiciones, digamos, conservar en almacenes durante más tiempo y en muchos casos, en la mayoría de los casos, no se requiere aplicar temperaturas tan bajas que en definitiva implican un mayor costo, ¿no? Para el cuarto de almacenamiento de estos productos perecederos. Entonces, ¿por qué la aplicación de la atmósfera controlada? Debido a que se complementa con atmósfera controlada, debido a que mediante refrigeración hay un límite de tiempo durante el cual nosotros podemos almacenar en condiciones apropiadas estos productos, digamos, estas materias primas. Pero si el tiempo se excede, digamos, el tiempo de almacenamiento, el producto empieza a deteriorarse. Entonces, si además de refrigeración completamos nosotros con un control de la atmósfera, ¿no es cierto?, del ambiente de almacén, se llama aplicación atmósfera controlada, ¿no? Además de la refrigeración, logramos de que alargar los tiempos de almacenamiento, ¿no es cierto?
Y como dije anteriormente, no solamente alargar los tiempos de almacenamiento, sino en muchos casos también aplicando temperaturas menos bajas, digamos, no es necesario aplicar temperaturas tan bajas para lograr mantener en buenas condiciones estos productos, ¿no? Entonces tiene esas virtudes. A ver, vamos a la siguiente. Entonces, la atmósfera controlada consiste en controlar la composición de la atmósfera del almacén, ¿no? En relación a su contenido de los gases, oxígeno, nitrógeno y gas carbónico. Entonces, se trata de mantener esta composición de la atmósfera en valores un tanto diferentes a la atmósfera del aire atmosférico, ¿no? Entonces, cuando aplicamos atmósfera controlada, los porcentajes de oxígeno suelen estar entre 3 a 5%, de gas carbónico entre 3 y 7%, y el saldo a 100 es el nitrógeno, ¿no? Entonces, cuando aplicamos atmósfera controlada, logramos en frutas y hortalizas una disminución importante de las funciones vitales, naturales, del proceso de maduración, del proceso de respiración. Entonces, la actividad metabólica de muchos de estos perecederos la podemos reducir a la mitad o mucho más, ¿no? En algunos casos, digamos, la reducimos hasta a una cuarta parte. En condiciones de atmósfera normal, digamos, de aire normal. También cuando aplicamos atmósfera controlada, prácticamente no hay síntesis, no hay producción de etileno, se limita tremendamente bajo condiciones de atmósfera controlada, y por consiguiente este gas no está en cantidades suficientes para provocar ningún efecto negativo, digamos, en estos productos en almacén. También ya hemos dicho que hemos repetido varias veces que reducimos la velocidad también de envejecimiento de la fruta, de las células de la fruta, verduras y flores también. La utilización de la atmósfera controlada también reduce el crecimiento de hongos que son nocivos a estos productos, o sea, ¿no? Debido a la humedad. Entonces, la respiración, ya lo hemos dicho, no es otra cosa que absorber oxígeno y expeler gas carbónico. Entonces, la intensidad de la respiración es reducida debido en ambientes, en condiciones ambientales donde el tenor de oxígeno es reducido a favor del tenor de gas carbónico en el ambiente, en la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos aplicar la atmósfera controlada? De la siguiente manera, el procedimiento. Se introduce gas carbónico en el cuarto de almacenamiento para conseguir la composición requerida de la atmósfera que disminuye el proceso respiratorio, o sea, la composición de gas carbónico en relación al oxígeno y al nitrógeno. Este sistema de la atmósfera controlada es el más apropiado cuando conservamos estos perecederos a temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados. Sigamos a ver. Y este cuadro, fíjense, nos muestra una comparación de las condiciones de almacenamiento de frutas y hortalizas bajo la aplicación solamente de refrigeración normal
y bajo la aplicación de, además de refrigeración normal, aplicar la refrigeración controlada, ¿no? Entonces, obsérvese, por ejemplo, que en el caso de la palta, por ejemplo, primero que tenemos en la lista, si aplicamos refrigeración sola, la temperatura del cuarto almacenamiento debe ser alrededor de 5 grados centígrados. Y si además de refrigeración normal, mientras que con atmósfera controlada, refrigeración en atmósfera controlada, podemos mantener la temperatura, podemos subirla hasta 15 grados centígrados, fíjense, es mucho menos exigente. Y de yapa, si ustedes quieren, el tiempo del periodo de almacenamiento, en el caso de aplicación de refrigeración normal, es solo de 28 días, mientras que aplicando a la atmósfera controlada podemos prolongar hasta 45 días, casi el doble, fíjense, ¿no? O sea, son ventajas, pero importantísimas. Y así como hemos visto ese caso de la palta, también podemos observar en otros casos. Por ejemplo, práctica en la manzana, fíjense. Prácticamente en ambos sistemas es la misma temperatura, pero el tiempo de conservación en almacenes es mucho mayor utilizando atmósfera controlada. O sea, tenemos 8 meses acá en el refrigeración normal y casi 9 meses. No más, pues, ¿no? 11 meses en el periodo de aplicación, o sea, el periodo de máximo, digamos, aplicando refrigeración controlada. Y así como eso, digamos, no tenemos otros ejemplos que los podemos observar acá en la tablita esta, ¿no? Sigamos a ver. O sea, la tabla evidentemente nos da esos valores comparativos, ¿no? De los dos sistemas, o sea, aplicando solamente refrigeración normal y la otra complementada con atmósfera controlada. Entonces, haciendo la comparación, llegamos a la conclusión de que la conservación aplicando atmósfera controlada es ventajosa porque nos permite mantener en mejores condiciones de características de sabor, calidad, presentación, arrojar pérdidas, menores pérdidas. Y por último, no necesitamos mantener una temperatura tan baja en el cuarto de almacenamiento. Bueno, eso es importante, digamos. Estamos yendo de a paso, ¿no? Primero, antes de cosecharla y explicación de cómo es la diferencia del comportamiento de la fisiología de los tejidos antes y después de la cosecha. Después vemos que es necesario almacenar tras que se cosecha, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para almacenar y qué procedimiento podemos utilizar? Ahora, una vez ya termina el periodo de almacenamiento, lo que hay que hacer es alistar lo más rápido posible estas materias primas para que estén en condiciones de industrializarlas, ¿no? De procesarlas y obtener los mejores beneficios de las mismas. Entonces, aquí hablamos ya de la postmaduración. Entonces, al concluir el periodo de almacenamiento, será necesario, como dije, alistar, ponerla en condiciones a estas materias primas para procesarlas en forma apropiada y en sus utilizando sus mejores características. Entonces, una de las cosas primero que hay que ver es la pigmentación de la cáscara, ¿no? Que sea uniforme más o menos, ¿no? Y que de alguna manera provocar el ablandamiento de los tejidos para facilitar, digamos, el proceso. Esta postmaduración se puede hacer de manera natural. En ese caso,
se realiza en los mismos almacenes en la temperatura ambiente. Pero también puede ser controlada esta posmaduración, que es el caso en que este proceso se hace en condiciones de temperatura, humedad y composición de la atmósfera controlada, ¿no? Y adaptada a los requerimientos de cada fruta o de cada hortaliza, de cada variedad. El proceso de maduración controlada nos permite que en pocos días tengamos el producto en condiciones adecuadas para su elaboración. Se realiza en cuartos herméticos que cuentan con sistemas de ventilación, sistema de refrigeración y sistema de calefacción. La calefacción nos permite incrementar la temperatura del cuarto de almacenamiento en el momento que sea requerido, digamos, ¿no? Este aumento, sin embargo, no es súbito, ¿no? O sea, hay que hacerlo en forma gradual, a razón de 1 grado centígrado por hora, digamos, ¿no? Entonces, si estamos a 5 grados, digamos, entonces subimos a 6 durante 1 hora, y después de esa hora subimos a 1 grado centígrado más durante otro, y así paulatinamente, digamos, ¿no? La refrigeración también nos permitirá reducir la temperatura en forma súbita, digamos rápida, a partir de un cierto punto de que hemos conseguido ya la madurez de la fruta hasta un punto que consideramos el apropiado, digamos, a efectos de mantener la dureza, el color y sabor, es decir, las propiedades organolépticas de las materias primas. El porcentaje de gas carbónico hay que mantenerlo por debajo del 1%, ¿no? Porque lo que estamos tratando es agilizar, digamos, en el menor tiempo posible el hecho de alistar estas materias primas para que estén aptas para el proceso de industrialización. Entonces, ya sabemos nosotros que la existencia del gas carbónico en cantidades elevadas no obstaculiza el proceso, y no es eso lo que queremos, ¿no? Queremos lograr una madurez rápida, digamos, ¿no? Por lo tanto, el CO2 debe mantenerse en valores por debajo del 1%. El oxígeno, cuando está en concentraciones de un 50%, una concentración elevada, resulta ser el principal gas que activa los procesos de maduración de esta materia prima. Digamos, ¿eh? Bueno, nosotros, digamos, estas son una serie de operaciones que normalmente se hacen para industrializar frutas y hortalizas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el pesado, fíjense, ¿no? Este pesado se puede repetir en varias partes, no solamente al inicio, al recibir, digamos, la materia prima, sino en cualquier etapa del proceso tenemos que chequear el peso para verificar rendimientos, ¿no? De cada etapa del proceso. Entonces, normalmente las frutas son pesadas, ¿cierto? Para saber las cantidades que recibimos. Y se hace una selección de la misma. En las fábricas, digamos, donde normalmente hay muchas fábricas donde además se vende el producto fresco y también se vende el producto industrializado. Cuando ese es el caso, la mejor fruta, la de mayor tamaño, la de mejor coloración, normalmente es la que se comercializa, digamos, en la línea de producto fresco. Por lo tanto, entonces hay que hacer un calibrado, que es una selección por tamaño, ¿no? Entonces, como resultado de ese calibrado, vamos a tener frutas de diferentes tamaños, frutas grandes, frutas medianas y frutas pequeñas. Las frutas grandes
son las que se destinan de fruta fresca, ¿no? Digamos, lavarla, limpiarla, y como ya ha sido seleccionada por tamaño, envasarla, pues, ¿no? O encajonarla, normalmente en caja de madera, ¿no? O de cartón, no sé. Bueno, esa fruta grande generalmente es seleccionada por grados de maduración, que es otro tipo de selección ya, ¿no? Por grado de madurez, y el calibrado es por tamaño. Entonces, como resultado de ello, tenemos la línea de fruta fresca, ¿no? Como resultado del calibrado, las frutas que resultaron de tamaño mediano, las destinamos a industrializarlas. Y las frutas más chiquititas, digamos, más maduras y demás cosas, las que tienen mayores defectos, pero no se trata de fruta podrida, por favor, ¿no? Las frutas pequeñas se las hace fermentar, digamos, para obtener productos como alcohol, vinagre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de operaciones que son repetitivas, digamos, o comunes a varios productos, digamos, ¿no? de frutas y hortalizas, por ejemplo, la selección según la madurez, el lavado también, el pesado que se puede repetir a lo largo del tratamiento preliminar, el calibrado, el pelado, la preparación, o sea, sacar frutas en mal estado, de semillado, extraer, a veces es necesario extraer la semilla, los huesos le llaman, es la semilla, ¿no? Pero de la fruta de carozo, digamos, como el durazno, ¿no es cierto? Y otros similares. A veces es necesario cortar las frutas grandes, sobre todo, ¿no? En diversas formas para envasarlos, sobre todo cuando van a ir contenidas en envases de vidrio, que son visibles, digamos, y que hacen, digamos, a la buena presentación, ¿no? También a veces el prensado nos permite extraer los jugos, por ejemplo, ¿no? La molienda, digamos, reducir la pulpa por molienda, por ejemplo, para preparar mermeladas, ¿no? Extracción también es igual al prensado, digamos, ¿no? La extracción del jugo se puede hacerse por diversos métodos, ¿no? Uno es el prensado, por ejemplo, y otro es la extracción utilizando calor, ¿cierto? Se complementan ambos métodos, ¿no? Primero se hace una extracción, una aplicación del calor para ablandar la pulpa y mejorar el rendimiento en jugo, digamos, mediante prensado. El tamizado es un cernido, ¿no? Para homogenizar el tamaño de los gránulos, digamos, en el caso de que la materia prima sea molida. Clarificación, hay veces también que los jugos que tienen mucho sedimento, ¿no? Sólidos no solubles, hay que clarificarlos para extraer esos sólidos no solubles. El escaldado es un tratamiento térmico, ¿no? Menos exigente que el pasteurizado y mucho menos que el esterilizado. La precocción, digamos, muchas veces se hace, digamos, en una cierta cantidad de agua para mejorar la extracción de la pulpa o la extracción del jugo. Y otros tratamientos, digamos, que se hacen, por ejemplo, aplicando materias de conservación, material de conservación, como
la sulfuración, digamos, ¿no? En el caso de las frutas que van a ser deshidratadas, se las suele tratar con azufre, con SO2, para contribuir a un mejor secado, digamos, un mejor deshidratado, ¿no? Entonces, esto es una serie de operaciones. Entonces, vamos a ver acá. Sigamos a ver. Ya. Entonces, tenemos eso, ¿no? Ya, el etileno, sí, acá, digamos, ¿no? El etileno también, como hemos visto, es un gas que estimula el proceso respiratorio, el proceso de maduración y el envejecimiento de los tejidos, ¿no es cierto? La concentración apropiada para controlar el contenido de etileno, o sea, la concentración apropiada es un 2%. Para evitar riesgo de explosión, dice, el etileno se emplea mezclado con oxígeno, nitrógeno en un 90%. Bueno, entonces, vamos a ver de estas operaciones que hemos visto, operaciones preliminares que son muchas comunes a varios productos de industrialización de frutas y hortalizas. Tenemos el pesado, por ejemplo, ¿no? Para lo cual se utilizan, dependiendo de qué, ¿no? Si se pesan grandes cantidades, se emplea este tipo de básculas, ¿no? Por ejemplo, este tipo plataforma, una balanza tipo plataforma, aquí están sus partes principales, que tienen el lugar, digamos, la plataforma donde se coloca el producto a pesar, ¿no? La vara esta graduada, varilla graduada, ¿no? Para balancear el peso, ¿no? Con un cursor, o sea, la vara de lectura, ¿no? 2, dice. El fiel, que es el cursor, para equilibrar el peso, y las ruedas, digamos, para desplazarla de un lugar a otro. Bueno, es un tipo de... Si se trata de medir ingredientes, digamos, se utilizan las balanzas de precisión, pues, ¿no? Y ahora hay balanzas electrónicas que facilitan mucho el trabajo. Selección según grado de madurez. Ese tipo de selección lo hacen los operarios, ya que tienen ya la debida experiencia, ¿no es cierto? Se sitúan al lado de las mesas transportadoras donde está dispuesta la fruta que se va a seleccionar, ¿no? Entonces, de ahí los operarios van extrayendo de acuerdo al grado de madurez, digamos, en depósitos separados, ¿no? Las frutas maduras, las que están todavía verdes, las muy maduras, etcétera, etcétera, ¿no? El calibrado, ya lo dijimos, digamos, es una separación, una selección según tamaño, y que generalmente se usa cuando se tienen las líneas de fruta fresca y la línea de productos industriales. Se puede realizar por diversos métodos, se puede hacer a mano, por ejemplo, dependiendo del tamaño de la explotación, digamos, de la fábrica, ¿no? Puede realizar a mano, utilizando planchas perforadas, ¿no? Con perforaciones de diferentes tamaños. También se puede hacer en forma visual, ¿no? O se puede utilizar tamices también con perforaciones de diferentes tamaños. Entonces el método es opción, digamos, de cada fabricante, va a depender de la característica de su fábrica, ¿no? O puede combinar, digamos, los métodos. El lavado siempre es necesario hacer la limpieza, ¿no? Para eliminar la suciedad de la que viene siempre acompañando a la fruta, tierra, hojas, gajo, rama, incluso hasta eliminar los productos químicos como fertilizantes, ¿no? Abonos y todo eso que normalmente se le agrega
para obtener buenos rendimientos en el campo, en las cosechas. Entonces, el lavado también dependiendo del tamaño de la explotación se puede realizar en máquinas. Hay máquinas en las cuales se mueve la fruta o bien se mueve el agua o ambas pueden moverse simultáneamente. Las partículas pesadas, en este caso, se recuperan por el fondo, se precipitan debido a su peso, eliminándose por el fondo. Y las livianas son arrastradas por un rebosadero. La condición es que el agua en estos equipos debe poder renovarse fácilmente. La fruta normalmente, dependiendo de esto también del sistema, del tamaño de la explotación, la fruta puede ser conducida a los depósitos de agua mediante sedazo o mediante cintas transportadoras de tela metálica, mientras que el movimiento del agua y la fruta se hace en muchos equipos mediante aire comprimido, inyectado por tuberías colocadas en el fondo de la cuba. También se puede realizar, o mejor dicho, se puede utilizar agua pura o la mayoría de las veces también agua con sal o con lejía. Cuando se utiliza agua o lejía, hay que hacer un enjuagado mediante un segundo lavado. O también se puede hacer un lavado por aspersión. La aspersión es el riego, ¿no? Es la utilización de una manguera a presión para remover la suciedad con el agua. Y acá tenemos, por ejemplo, un equipo con el cual se puede justamente hacer esa labor, digamos, de limpieza, el lavado. Acá tiene una mesa de selección, un grifo para llenar, digamos, la cámara ahí con agua, la tina de lavado. 8 es por donde se descarga el agua ya producto de la limpieza. Y 9 es la mesa de escurrido y clasificación de la fruta. ¿Sí vamos a ver? Pelado. Muchas veces, digamos, el producto nos exige que retirar la cáscara, ¿no? El pelado, entonces, es la separación de la piel de la fruta o la cáscara que nosotros llamamos la fruta hortaliza, con la intención, digamos, el objetivo de mejorar la presentación del producto y también separar, digamos, un material que no es agradable al paladar del consumidor, digamos, dado que tiene una textura diferente y áspera, ¿no? Por lo tanto, es necesario en la generalidad de la fruta hacer el pelado, ¿no? Por otro lado, la cáscara muchas veces cambia de color o es afectada, digamos, por los tratamientos térmicos que normalmente se emplean al conservar como método de conservación de estas materias primas. En el caso de algunas frutas como durazno, papa, zanahoria, pimentón, se pelan para mejorar su presentación y reducir el tiempo del proceso de elaboración. Se cuenta con métodos manuales y métodos químicos para pelar fruta y hortaliza. El método manual es utilizando cuchillos para pelar, para separar la cáscara, ¿no?, de la pulpa. Y también los métodos químicos se emplean generalmente para fábricas de tamaño mayor, para fábricas grandes, y sobre todo cuando en fábricas de industrialización de tomate, para obtener salsa de tomate, ketchup y similares,
¿no? Los métodos químicos lo que hacen es descomponer la pared celular de las células externas de la fruta, de manera de separar la piel, la cáscara, mediante la pérdida de la integridad de los tejidos de la fruta. Entonces, estos métodos químicos pueden ser, generalmente se utilizan dos, digamos, ¿no? Una es la inmersión en lejía de soda cáustica y la otra inmersión de la fruta en un baño de aceite vegetales caliente. En el primer caso, como dije ya anteriormente, se usa en grandes industrias, sobre todo para fabricar extractos de tomate. En este caso se sumerge la fruta en un baño hirviente de lejía sódica al 20%. La eficacia del proceso de pelado dependerá de varios factores como la concentración del baño, la temperatura del mismo y el tiempo que permanece la fruta inmersa en ese baño de lejía sódica. El hecho es que el producto debe salir con la cáscara prácticamente, si bien adherida, pero a punto de desprenderse, ¿no? Tomar en cuenta que si el producto sale con parte de la pulpa eliminada, quiere decir, es un indicio de que ha habido una exposición muy larga o excesiva de la fruta al baño de soda cáustica, lo cual provoca pérdidas y un mal acabado del producto. El tiempo para el pelado químico es corto, digamos. Ya vamos a ver una tablita donde vemos cuál es el tiempo para cada producto, pero generalmente son tiempos cortos, alrededor de 1 minuto de inmersión en la solución de soda cáustica hirviendo. Después de extraer la fruta y hortaliza del baño de soda cáustica, se la somete a un enjuague o riego y se mete el producto en un baño de agua fría, baño con agitación y para eliminar la piel. Luego de ello se suele sumergir el producto en una solución de ácido cítrico a un 2% de concentración a efectos de neutralizar los residuos de sosa. Y finalmente se hace el acabado manual, como puede ser, digamos, en el caso de pelar papa, la eliminación de los llamados ojos, o el desemillado de la pera. Si el sistema que se utiliza es semi-industrial, la eliminación de la piel, de la cáscara, se realiza en forma manual. Y la tabla muestra datos para los tiempos de pelado, de tiempo de inmersión en baño de soda cáustica. La otra alternativa, como les dije, es la del pelado químico, es la inmersión de la fruta en baño de aceite durante periodos más cortos, inclusive que en el caso de la utilización del baño de soda cáustica, acá en este caso suele ser menor a 1 minuto, en aceite, en baño hirviente de aceites vegetales a una temperatura de 230 grados. Luego, igual que en el caso de se sumergen en agua y se efectúa el acabado a mano. Esta es la tablita que les hablaba. El durazno, por ejemplo, la concentración de las hojas es de 10% a una temperatura de 60 grados y el tiempo es 1 minuto. Y así va variando, digamos, ¿no? La concentración del baño y el tiempo de inmersión, ¿no? Dependiendo de la fruta. Otro método de pelado es el método de abrasión. ¿Qué es abrasión? Es una superficie, es raer, digamos, ¿no? Con la cáscara de la fruta con una superficie áspera
que está en movimiento, ¿no es cierto? Generalmente. Sí. Bueno, son muelas que abrazan la piel o la cáscara. Es decir, el método consiste en raspar o desgastar por fricción la cáscara de la fruta, el raspado de la piel. Se usa en este método en frutas y hortalizas que tienen la pulpa dura, firme, consistente, como puede ser el caso de la guayaba, pera, manzanas, algunos cítricos, papas, zanahorias. No en el caso de otro tipo de frutas que tienen la pulpa débil, o la cáscara débil, como el durazno o el damasco. Este sistema permite una buena continuidad del trabajo, pero el rendimiento no es el mejor. Al salir de la máquina, se completa el pelado con un acabado manual. Hay equipos de diferentes características, ¿no? Para hacer lo mismo, por ejemplo, un equipo que permite pelar y cortar por este sistema de abrasión, es el que vemos a continuación. A ver, vamos a la siguiente. Aquí tenemos la tolva, ¿no? Un ratito. Este es el cuerpo cilíndrico, digamos, ¿no? Que en su interior tiene superficie abrasiva, ¿no? Áspera. 1. 2 es la tubería para alimentar el agua, que siempre es necesario, ¿no? 3 es la tolva de alimentación. 4 es la descarga, donde se hace la descarga del producto pelado. Acá. 5 es la tolva para alimentar la materia prima que va a ser cortada. 6 es una palanquita que presiona la materia prima que va a ser cortada. 8 y 9 son discos, digamos, ¿no? Un disco ubicador y un disco rebanador, vibratorio con cuchilla que se ajusta al grosor del corte requerido. Bueno, el pelado se hace debido a la rotación del plato abrasivo, ¿no? Del plato giratorio, del plato 1, que empuja a la fruta o la hortaliza hacia la pared del plato que está girando. Otro método de pelado por flameado, es aplicación del calor, la llama, digamos, ¿no? Consiste en colocar el producto encima de parrillas calentadas, ¿cierto? Sometidas a la acción de la llama. Al terminar el producto es sumergido en agua fría y se eliminan las pieles que resultaron chamuscadas. Es un método típico, digamos, para pelar ajíes y pimientos. Un segundito, por favor.